Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Priscila Aguilar y el día de hoy voy a ser su maestra en la materia de historia. Específicamente el día de hoy vamos a ver un acontecimiento muy importante para nosotros como mexicanos y vamos a dar un pequeño viaje al pasado, un pequeño vistazo, pues básicamente para conocer lo que sucedió para poder hoy ser el México que somos. ¿Ok? Muy bien, miren. Voy a compartirles aquí una, una presentación de este tema. El nombre de este tema va a ser la independencia mexicana. Como este tema abarca pues bastante subtemas, es un tema bastante amplio, entonces pues quise darle un enfoque diferente. Vamos a centrarnos en dos personajes muy importantes, que son Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, ¿ok? Porque ellos fueron dos personajes muy importantes para este movimiento y ahorita vamos a saber por qué hicieron, cómo lo hicieron y pues básicamente vamos a iniciar. Ya les voy a compartir esta presentación. Aquí está. Muy bien. Bueno. Es importante comentarles que para mí este tema es muy entretenido, es muy emocionante, me gusta muchísimo la historia. Entonces, pues voy a tratar de darles este tema bastante, pues, simple, que lo podamos entender, porque muchas veces podemos utilizar palabras muy diferentes o que no conocemos. Entonces, pues tratar de hacerlo de una manera, pues, más llevadero, esto para que lo desmenucemos y lo sintamos como un story time, como un chismecito de independencia mexicana. Muy bien, como les comenté, Allende e Hidalgo. Vamos a la siguiente. Estos dos personajes principales, cuyo logro en la historia fue muy similar, pero eran personajes muy diferentes. Entonces, Miguel Hidalgo, el cura Hidalgo, Ignacio Allende, un hombre de ejército, un hombre militar de batalla. Entonces, viendo estas dos comparativas, pues sí está, pues diferente, ¿verdad? Es que estas dos personalidades y oficios y labores se lleven, pero ahorita vamos a saber por qué y qué aportó cada uno a este movimiento. Ok, hay un dato curioso, como les comento, pues a mí me gusta mucho la historia y hace poquito tuve la oportunidad de ir a un viaje a donde ocurrió todo esto. No les voy a decir todavía, ahorita más adelantito vamos a saber dónde se ubicó, qué pasó, dónde, cómo y todo. Me tocó ir a un museo de Miguel Hidalgo. Supuestamente esta era una casa donde él vivió. Y al iniciar el recorrido nos estaban platicando el nombre completo de Miguel Hidalgo. Y yo dije, pues es Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Ya está ahí. Es un nombre bastante largo, pero no. Se llama Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Ok, un poquito muy bastante largo. Anótenlo porque es de examen, no es cierto. Pero, pues sí, vamos a conocer un poquito más de estos dos personajes en la siguiente diapositiva. Pero antes hay que conocer un poquito el contexto de por qué se hizo este movimiento, esta independencia mexicana. Muy bien, hay dos tipos de causas, las causas externas y las causas internas. Una de las causas externas fue la Ilustración, este movimiento que no estaba sucediendo precisamente en México, pero de ahí dio pie a las diferentes independencias de diferentes lugares. Entonces, así como la Revolución Industrial también lo fue, la Ilustración que no precisamente estaba sucediendo tal cual aquí en México, pero por consecuencia de pues se estaban buscando esta independencia. Muy bien, otra cosa más, bueno, estos tres puntos que van muy ligados porque era lo que se estaba tal cual viviendo en México, que era la esclavitud, la explotación, miseria del pueblo y desigualdades sociales. Ok, lo que pasaba aquí es que el pueblo estaba mayormente compuesto por mestizos, por campesinos, por indígenas, mayormente, pongamos los que eran unos 90%, 80%,
de estas personas, y el otro, la minoría, eran españoles ricos, y los que venían, pues que eran realezas del virreinato, porque México en ese entonces, pues era un virreinato. Cuyos virreyes eran de España, no eran como en este momento que sabemos que se vota de que yo quiero que gane este presidente y que sea el que gobierne el país. Bueno, no, esto no estaba sucediendo. El virrey era nombrado por el rey de España, que venía para acá y se hacía cargo de gobernar y hacer todo eso. Desgraciadamente, este virrey solamente veía por las conveniencias de la gente, que era como él, que eran españoles tal cual de sangre, o que eran realezas. Entonces, había muchísima diferencia socialmente, en la educación, en todo, económicamente también hablando, en lo que las personas que eran originarias de México, indígenas, mestizos, campesinos, todos ellos, a los que eran españoles que estaban viviendo en México. Entonces, esas desigualdades, esas faltas de recursos, faltas de oportunidades, fueron lo que impulsó a que se hiciera este movimiento. Ok, ahora, es muy importante saber cuándo fue este acontecimiento. Mucha gente se confunde si fue el 15, si fue el 16. Bueno, básicamente fue en la madrugada del 16. Casi por eso siempre nos confundimos de que es el 15, es el 16. No, es la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando se hizo el levantamiento en armas. Muy bien. Ahora, es importante saber que el cura Miguel Hidalgo fue quien convocó a todas estas personas. Convocó a este levantamiento, a los peones campesinos, a los artesanos indígenas y a los mestizos, fueron a los que él convocó para levantarse en armas, para decirle, oigan, hay que luchar por nuestras tierras y hay que recuperar todo y tener las oportunidades. Entonces, este ejército que levanta con ellos mismos es llamado el ejército insurgente. ¿Cómo alertó a todos? Bueno, pues está esta historia pequeñita dentro de otra historia, que es que van a la iglesia de Dolores Hidalgo en Guanajuato. Ahí está. Todo sucedió en estas pequeñas zonas. En Dolores Hidalgo, en Guanajuato, va el cura Miguel Hidalgo, entra a la iglesia y empieza a sonar las campanas. Pues avisando que hay que levantarnos en armas ahorita porque ya es momento. Era la alarma. Como ya había mucha gente que ya sabía que había ido a reuniones secretas, porque tenían que ser secretas, pues ya sabían que era ya. Aquí ya nos avisaron, vámonos. Era muy difícil para este ejército poder lograrlo. ¿Por qué? Porque, como les digo, eran personas comunes, no eran personas entrenadas, no eran soldados, no era un ejército, o sea, eran personas normales que estaban hartos de todas estas injusticias. Entonces, pues básicamente ellos iban contra un ejército que sí estaba preparado, que estaba entrenado y que estaba armado. Estas personas que se levantaron, el ejército insurgente, ellos atacaron con armas, con machetes, con palas, con ese tipo de herramientas que puedes encontrar. O sea, no tenían el mejor armamento, más sin embargo, ellos trataron de buscar una forma en la cual defenderse y atacar. Este ejército, como les comentaba, fue reunido por Hidalgo. Él tenía la influencia, él tenía los contactos como de conocer a toda esta gente y de, oigan, hay que hacer esto porque ya ha pasado muchas cosas. Pero como este ejército estaba un poquito desorganizado, porque precisamente no era un ejército, no eran soldados, y el cura Hidalgo pues tampoco era un hombre del ejército, no era un militar, pero ¿saben quién sí lo era? Era Ignacio Allende. Entonces, Allende, con sus conocimientos en la milicia y siendo un hombre de armas, pues lo dirige. Y así, aquí les puse unas pequeñas imágenes de algunos lugares, unas catedrales. Guanajuato está lleno de muchas catedrales, muchas catedrales, muy bonitas, la verdad. Y les puse aquí el Callejón del Beso,
que es un lugar pues también conmemorativo de ella. Luego hablaremos de la leyenda, porque hay una leyenda ahí, pero bueno, vamos a volver acá. Muy bien, como les comentaba, hay diferencias entre lo que era Hidalgo y lo que era Allende. Hidalgo era un cura, Allende era un militar. Ahorita vamos a ver cuáles fueron algunas diferencias que ellos pudieron presentar conforme a las circunstancias. Muy bien. Bueno, pues después de levantarse en armas esa madrugada, pues ellos deciden ir a Guanajuato Centro, recuerden, donde se inició fue en Dolores, Hidalgo, Guanajuato. Guanajuato Centro fue donde ellos fueron después de Dolores. Está como a 2 horas más o menos, no está muy lejos. Entonces, ellos llegan a Guanajuato y les piden a las autoridades, ríndanse porque si no, va a haber problemas. No se los dijeron así, pero básicamente. Entonces, pues las autoridades no querían y se ocultaron. ¿Y dónde se ocultaron? Fíjense que creo que es uno de mis edificios favoritos y lo pude ver por fuera, no lo pude ver por dentro. Era la Alhóndiga de Granaditas. Según esto, o lo que nos estaba platicando el guía, alhóndiga es una palabra árabe para referirse a un almacén. Y granaditas era como de granos y así. Vi un video que ahorita vamos a ver, que se refería a la ciudad de Granaditas. Entonces hay varias ahí información diferente, entonces aún no sabemos bien cuál es la real. Pero pues ellos se ocultan en la Alhóndiga de Granaditas. ¿Qué es la Alhóndiga de Granaditas? Es un edificio hecho de piedra enorme, alto, en el que había ventanitas, bueno, desde abajo se ve como así, chiquitas. Al final de la presentación voy a poner una imagen donde pueden ver cómo era este edificio. Entonces ahí se meten todos los españoles ricos, toda la realeza, todas las autoridades que había en Guanajuato Centro. Y pues se ocultan, ¿verdad? Aquí también hay una historia, es que van a decir cuántas historias hay dentro de la misma historia, pero sí, como estas son historias muy antiguas, donde no era muy fácil como tener registro de lo que realmente pasaba, pues se creaban leyendas y así mitos. Esta leyenda que les quiero contar, mucha gente pues dice que es real. Yo cuando fui a Guanajuato decía, no, sí es real y esta persona existió. Más sin embargo, otras personas, maestros o incluso en libros, en portales, en internet, pueden decir que no, pues fue una leyenda, simplemente no existió. Yo me quedo con la versión de que sí existió porque pues, está muy padre cómo fue esto. Haz de cuenta, pues como les digo, estaban adentro todas estas personas ocultas en la Alhóndiga y pues están afuera, todos del ejército insurgente, todos que se levantaron en armas, los campesinos, los artesanos, todos tratando de atacar. Y pues como les decía, era muy difícil porque ellos no tenían el armamento. Lo que hace, los españoles, la gente que estaba adentro, les empiezan a disparar, les empiezan a arrojar así sustancias para que se quemen con fuego, piedras, o sea, muchas cosas para evitar que entren. Para esto, dicen que iba pasando esta persona y pues ve todo el movimiento, él era un campesino, ve todo el movimiento y dice, oye, pues, ¿qué pasa? Y ya pues se da cuenta y él lo que decide hacer es cargar una piedra en su espalda para intentar meterse. Y pues todo lo que les estaban disparando caía directo en la piedra, entonces no lo podían herir y él llega a la puerta y la tumba, ya dejando que entre el ejército insurgente a tomar la Alhóndiga de Granaditas. Ese sujeto es llamado el Pípila. Mucha gente lo puede conocer, mucha gente no, pueden investigarlo y pues saber qué encuentran, chance y sí, chance y no, yo me quedo con que sí, pero bueno, en fin, toman la Alhóndiga de Granaditas y pues matan a la gente que estaba oculta ahí. Para esto, pues se hace un desastre en Guanajuato Centro, básicamente. Después de eso, porque este movimiento pues fue obviamente dirigido por Allende, por Hidalgo, pero pues las consecuencias de este tipo de batallas siempre las recibe el pueblo, no nada más las personas a las que están atacando, porque justamente, a ver, permítanme, aquí está. Justamente
hubo un saqueo en Guanajuato que duró aproximadamente 2 días. Y estas personas que eran campesinos, parte del ejército insurgente, estaban matando descendientes de españoles, gente que no se estaba ocultando, o sea, gente que realmente pues no tenía nada que ver ahí, pero pues estas personas muchas veces sin educación, sin el conocimiento, pues lo hacían precisamente porque pues estaban hartos. No es una excusa, claro que no es una excusa, pero pues lo hicieron y ni Allende ni Hidalgo pudieron evitarlo, que eso fue lo más triste y desastroso, porque pues no era parte del plan hacer eso. Entonces, después que termina esto, ellos deciden dirigirse a Ciudad de México. Allende quiere tomar a Ciudad de México, así como lo hicieron con Guanajuato, pero el cura Hidalgo pues le dice, ¿sabes qué? No, porque no se sabe por qué, pero pues yo creo que básicamente fue porque vio lo que pasó en Guanajuato, lo que hubo de saqueo, todas las muertes, y pues el cura queriendo evitar eso, pues dice, ¿sabes qué? Pues no, mejor no. A este punto ya pues sus diferencias, ¿no? Diferentes pensamientos, creencias, personalidades, todo hace que se separen en dos grupos. Pero pronto se reunieron en Puente Calderón, donde se pudieron enfrentar a un grupo, a un ejército llamado el Ejército Realista, que era enviado por el virrey para poder defender. En Puente Calderón está actualmente donde es Estado de México, entonces ya era muy cerca de la Ciudad de México. Pues ya se enfrentan y el ejército insurgente pues los derrota, ¿verdad? Entonces, pues ya ellos bien animados, no, si ya vámonos, hay que ir a Ciudad de México, pues no quieren, se dividen, bueno. Entonces, como les comentaba, estas conexiones y este contacto que tenía el cura Miguel Hidalgo, pues también lo utilizó para otras cosas, que fue ponerse en contacto con José María Morelos, y él fue el encargado en el levantamiento de armas del sur y de Acapulco. Acapulco era un puerto, entonces así teniendo control de tener comunicación con el exterior y evitar que los virreyes y los españoles tuvieran contacto de España a México, pues toman el puerto de Acapulco. Como les comentaba, el primer enfrentamiento que habían tenido pues con el ejército realista, pues estuvo bien, lo ganaron y así. El segundo, que fue en Las Cruces, pues ya no lo ganaron. Ya no lo ganaron, decidieron que pues el ejército ya estaba muchísimo más preparado porque sabían a lo que se estaban enfrentando. Y pues realmente el ejército insurgente pues no tenía recursos. Entonces tuvieron muchísimas bajas de personas que murieron en batalla y pues no tenían armas. Lo que deciden hacer es ir a Coahuila para llegar a Estados Unidos y así poder comprar armas. Comprar armas en Estados Unidos para regresar. Lo que pasa es que no llegaron a Estados Unidos. Llegaron hasta Coahuila y en Coahuila los detiene el ejército realista. Los encarcelan y los llevan a fusilar. Pero, importante, llevaron a fusilar solamente a Allende, a Aldama y a Jiménez, líderes de este movimiento. A Hidalgo se tardaron un poquito más porque hubo un juicio un poquito más largo. El 26 de junio de 1811 fue cuando tuvieron el fusilamiento de estos tres personajes, Allende, Aldama y Jiménez. Casi un mes después, aproximadamente el 30 de julio del mismo año de 1811, fue cuando ya se decide, después del juicio, porque no sabemos bien cómo fue ese juicio, el juicio que iban a fusilar también a Miguel Hidalgo. Miren, aquí en esta diapositiva podemos ver el edificio de la Alhóndiga de Granaditas. Esas ventanitas eran los únicos donde podían arrojar las cosas. Del lado derecho hay unas escaleras y está la puerta que fue donde supuestamente pues llegó el Pípila y la tumbó. Entonces, por esas pequeñas ventanitas era por donde estaban asomándose los españoles
y le estaban disparando al ejército insurgente. Entonces, pues, como pueden ver, era muy difícil que el ejército insurgente les hiciera algo, porque pues ¿cómo les vas a hacer algo? Ni siquiera tienes un arma ni nada, y básicamente pues el edificio está totalmente de piedra, las pequeñas ventanitas que habían eran únicamente para que ellos pudieran atacar a los otros. Pero bueno, pues ya, fusilan a estas 4 personas, y lo que hacen, ya habían tomado otra vez los españoles la Alhóndiga de Granaditas, y lo que hacen es cortarles la cabeza. Les cortan la cabeza, las ponen en jaulas y las ponen en la parte de afuera de la Alhóndiga de Granaditas, por aquí, más o menos. Esto para hacer una advertencia a los futuros rebeldes de si vuelven a levantarse en armas, esto les va a pasar. Pues, pero no sirvió, porque ya después le prosiguieron otras personas que, pues, siguieron con este movimiento de la independencia. Eso es muy importante, aprender acerca de cómo inició. Para mí fue muy sorpresivo ver cuánto tiempo duró antes de que ellos murieran, porque cuando comencé a leer y a estudiar este tema, pues habían pasado muchas cosas, batallas, levantamiento en armas, ir y venir, y pues no tenían la tecnología que tenemos ahora. Entonces digo, wow, todo esto ocurrió, ha de haber ocurrido en unos 5 años, 10 años, pero no, todo esto ocurrió en un año. Recuerden que inició la madrugada del 16 de septiembre de 1810, y cuando los fusilaron a ellos, fue el 30 de julio, ya para ese entonces ya eran todos, el 30 de julio de 1811, un año menos, unos 11, 10 meses. Claramente aquí no terminó la independencia porque pues seguía, pero pues sí terminó la participación de esos personajes tan importantes y relevantes que tenemos que aprender de ellos, cómo fue el movimiento, cómo con poquito pudieron levantarse. Entonces, es muy importante también el conocimiento de los lugares, de las fechas y todo eso. Entonces, bueno, vamos a ver un videíto. Solamente déjenme dejar de presentar y busco el video. Les quería comentar otra cosita. En Guanajuato hay un chorro de catedrales y todo es como muy histórico, todo es como muy antiguo. Entonces, para mí era también muy impresionante saber de este tema, y que iba a lugares y dije, wow, aquí pasó esto, wow, aquí pasó esto. Entonces, si en algún momento tienen oportunidad de ir o estudiar o ver videos, un recorrido, porque luego muchas veces en YouTube hay recorridos por las calles de ciertos lugares, podemos entrar a verlos, porque es muy interesante ver cómo esta parte de nuestra historia como mexicanos ocurrió, dónde ocurrió, y que muchas veces pues no tenemos ni idea. Entonces, como que llevarlo un poquito más allá, pues sí está muy padre. Muy bien. Ahora sí, déjenme les comparto. Um, Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a estar contigo un día más en otra clase con un tema diferente. El día de hoy veremos el tema que se llama El inicio de la guerra y la participación de Hidalgo y Allende. El objetivo es que distingas el pensamiento político y social de Hidalgo y Allende para sentar las bases de la independencia. ¿Por qué decidieron unirse a la guerra? Comencemos. Para recordar quién es Hidalgo, veamos. Miguel Hidalgo y Costilla fue un sacerdote criollo que, influido por las ideas de la Ilustración, estaba en contra de la esclavitud y de las desigualdades sociales. Planteaba que Nueva España debía ser autónomo, aunque no buscaba propiamente la independencia o romper con la corona española, sino que creía que era necesario un gobierno criollo que realizara reformas sociales. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 convocó a la gente del pueblo de Dolores en Guanajuato para que se unieran a la lucha. Hidalgo logró atraer a peones, mineros, campesinos,
artesanos, indígenas y mestizos, quienes se armaron de palos, machetes e instrumentos de labranza. Formaron un improvisado ejército insurgente, llamado así porque fue un grupo de personas que se declararon contra las autoridades y luchaban para cambiarlas. La mayoría de la gente carecía de instrucción militar, aunque bajo el liderazgo de Allende se contó con tropas disciplinadas que inicialmente formaron el núcleo del levantamiento armado. El ejército insurgente, encabezado por Hidalgo y Allende, inició su camino rumbo a la Ciudad de México, donde residían los poderes de Nueva España. Al llegar a la ciudad de Guanajuato, exigieron a las autoridades que se rindieran, pero éstas se encerraron con los españoles ricos en la alhóndiga de la ciudad llamada Granaditas. Y esto fue para defenderse. Los insurgentes tomaron el edificio, mataron a los que se habían refugiado allí y saquearon la ciudad durante 2 días, en los cuales varios habitantes de origen español fueron asesinados sin que Hidalgo o Allende pudieran evitarlo. Cerca de Valladolid, Hidalgo le encomendó a José María Morelos levantar en armas el sur y tomar Acapulco, pues tener el control de un puerto les permitiría comunicarse con el exterior. Mientras tanto, en otros lugares se habían iniciado más revueltas. Los insurgentes continuaron su marcha hacia la Ciudad de México y en el Monte de las Cruces se enfrentaron a las tropas realistas enviadas por el virrey, a las que vencieron. Luego de esa batalla, la Ciudad de México quedó desprotegida y Allende propuso que tomaran la capital, pero Hidalgo se negó. Tal vez consideró que no tenían ni hombres ni armas suficientes o que podría ser saqueada como Guanajuato, por lo que ordenó la retirada. Fueron alcanzadas por el ejército realista, que causó muchas muertes, de modo que se dispersaron y varios de sus seguidores abandonaron el movimiento. Después de este episodio, los insurgentes se dividieron en 2 grupos. Uno quedó al mando de Hidalgo y el otro lo encabezó Allende. Las diferencias entre estos 2 líderes aumentarían y se perdería la unidad del ejército insurgente. Más tarde, ambos grupos se reunieron en Guadalajara, donde se enfrentaron al ejército realista en Puente de Calderón y fueron derrotados. Los líderes del movimiento marcharon hacia el norte para comprar armas en Estados Unidos, pero fueron apresados en Coahuila, juzgados y condenados a muerte en Chihuahua. El 26 de junio de 1811, Allende, Aldama y otros jefes insurgentes fueron fusilados. Tras un mes de juicio, Hidalgo corrió con la misma suerte y fue fusilado el 30 de julio de 1811. Como advertencia a otros rebeldes, las cabezas de estos líderes fueron colocadas en jaulas y exhibidas en las esquinas de las alhóndigas de Granaditas. La guerra no terminó ahí, pues Hidalgo y Allende lo sucedieron otros jefes insurgentes que retomaron su ideología a favor de la libertad. Pues bien, Muy bien, chicos. Pues hasta... Ay, permítanme. Listo. Muy bien, chicos. Pues básicamente el video dice más o menos lo que recopilamos de esta clase, con unas imágenes, pues para poder ilustrar un poquito más acerca de cómo fue este movimiento y pues algunas hay puntitos más. Para reforzar un poquito el tema, les voy a dejar una actividad. El link lo voy a poner aquí en el chat. Déjenme, se los mando. Vienen preguntitas súper fáciles. Son solamente son solamente 5 preguntas. Entonces, pues sí, aquí se los voy a enviar. Si tienen alguna duda o pregunta, pues voy a estar aquí al pendiente. Y pues sí, básicamente este tema es muchísimo más extenso y todavía lleva pues más subtemas, pero ahorita lograr resumirlo para que lo entendamos mejor y podamos visualizar qué sucedió, creo que fue una muy buena opción, y conocer a estos pues insurgentes principales que fueron Allende
y el cura Hidalgo. Entonces, pues chicos, sería todo por esta clase. Muchísimas gracias por conectarse y cualquier duda o pregunta, pues voy a estar ahí al pendiente.